Es un argumento totalmente extorsivo. Totalmente extorsivo. Decir, es esto o el default, es esto o el caos, es nuevamente el argumento que se utilizó. Bueno, fue el argumento de Guzmán, ¿no? Cuando fue el Sí, lunes. claro, Guzmán hizo una extorsión a cielo abierto, pero después está la realidad. Ellos pueden extorsionar, pueden decir argumentos, Lilita está feliz porque se terminó cerrando los términos de Juntos por el Cambio, pero después está la realidad. Y la realidad en la Argentina, cuando vemos la situación que tenemos, 40% de pobres, más de la mitad de los chicos bajo la línea de pobreza, no fue por el default, porque se haya desconocido la deuda, fue porque pagando y ajustando llegamos hasta acá, porque además, algo que recién decía el diputado, honrar las deudas. Esto no es una deuda, es una estafa. Juntos por el Cambio tenía un gran interés en que esto pase por el Congreso de alguna manera y se legalice, porque intentan borrar la estafa que llevó adelante Mauricio Macri, que no ha sufrido ninguna consecuencia, pero eso no borra la ilegalidad de todo lo que hizo. Ahora, después, sabiamente dicen, bueno, yo me despego de las consecuencias económicas, que el ajuste que implica el acuerdo con el fondo lo cumple Alberto Fernández. Ahora, Bregman, para tenerlo en claro, ¿ustedes querían el default o quieren el default? No, porque es falso que el FMI... Yo te pregunto una cosa. El FMI va a revisar cada 3 meses, ¿no? Sí. No cumplen con el ajuste suficiente, no aumentan las tarifas suficientes. ¿Quién te deja tiro de default? ¿El Frente de Izquierda o el FMI? Es falso. Lo que pasa es que caer en esa discusión es aceptar el condicionamiento que se acepta la bota sobre la cabeza que el FMI le pone al país o es el default. Marcelo escribió el 17 de febrero un artículo en Clarín. A ver qué escribí. Un artículo en Clarín, te voy a recordar que escribiste, donde vos explicabas que hay una crisis de deuda en el mundo y que el FMI tenía un enorme problema porque la crisis de deuda argentina no era la única, sino que había en una serie de países. Exacto. Alberto Fernández no dijo, bueno, somos varios países que tenemos esta crisis, vamos a discutir todos juntos. Dejó que el FMI hiciera su estrategia, negociara país por país y esta extorsión la llevara adelante en todos. Nosotros decimos un desconocimiento soberano, que es desconocer la deuda con el Fondo Monetario, pero no como una medida aislada que pueda permitir corridas, que pueda permitir aumento de precios, sino, por ejemplo, si vos desconocés la deuda, tenés que controlar inmediatamente el comercio exterior. Que hoy no es que lo controla el Estado, hoy 4 empresas te dicen cuánto vale el trigo en el mundo, según la guerra de Ucrania, cuánto lo cobra la Argentina. Ustedes votan en contra mañana. Nosotros votamos en contra porque es el compromiso que hemos hecho, para eso nos eligieron y la verdad que conociendo todo lo que se vio en este momento van a tener que explicar los que voten a favor cómo se les ocurre volver por el mismo camino. Acuerdos de la Argentina hubo varios, Alfonsín llegó a un acuerdo, terminó una crisis social y económica enorme, el gobierno de la Rúa, mirás otros países, Grecia, y te digo algo, si vos mirás todas las crisis que hubo en América Latina y en otros lugares del mundo, poné los 2 últimos años, 3 últimos años, fue por aumento de tarifas, empezando por Chile. Ahora lo que propone el acuerdo con el fondo es otro aumento de tarifas más, no solo de las de energía, sino revalúo inmobiliario y demás. Ahora seguimos, ¿no? No sé si querés decir algo. Bien. Santoro. Al final criticaron tanto a Elisa Carrió y le salvó las papas. Mirá, el gobierno argentino está resolviendo un problema heredado por la gestión anterior. No fuimos nosotros los que fuimos a pedirle al Fondo Monetario que nos preste 57.000 millones de dólares para financiar la fuga de capitales. Estamos tratando en un contexto muy complejo, en una economía bimonetaria que sufrió muchas presiones por la pandemia, ahora por la guerra, evitar una catástrofe económica y social. En una economía como la nuestra, un default implica una corrida bancaria, implica la suspensión de líneas de crédito que permiten que se financie el Estado, implica la suspensión de líneas de crédito que permite que se financie el sector privado, inclusive líneas de crédito que son indispensables para la exportación y para poder generar nuevas divisas. La gran diferencia es que, en primer lugar, estamos resolviendo un problema heredado, que no contrajimos nosotros, y en segundo lugar que le estamos haciendo jugar al Parlamento un papel importante a partir de la sanción de una ley que fue la de sustentabilidad de la deuda pública. Sí, pero muchos dicen que fue un grave error político, el gobierno se metieron en esto, se dividió el frente de todo en diputados. Pero vamos por parte. Vos sos consciente, Marcelo, que los compromisos asumidos por la gestión anterior y refinanciados con este crédito de facilidades extendidas va a implicar el compromiso de los argentinos por varias décadas. Sí. Bueno, no, entonces, y que además los vencimientos previstos para este año son impagables, ¿no? Por supuesto, pero no digo, ¿por qué es importante que juegue el Parlamento argentino? Porque lo que se resuelva acá va
a influir en la suerte de los próximos gobiernos. Algunos esperemos que sean del Frente de Todos, probablemente otros no lo sean. Entonces es importante y además la Constitución no se hace cargo del programa, o sea, habilita, pero precisamente el cambio de la ley y el dictamen que se acaba de firmar, es decir, ustedes son los responsables del programa. Por eso llamo que era lo posible para evitar Sí, coincido. Bueno, claro, porque además en este fin de semana hemos escuchado cuál es el programa de la oposición. Quieren hacer una reforma laboral que elimine las indemnizaciones, quieren hacer una reforma fiscal que permita un tarifazo como el que aplicaron durante la gestión anterior, quieren hacer una reforma previsional que le dé a los bancos la posibilidad de administrar el sistema previsional argentino tal cual hicieron en los 90 y quieren hacer una dolarización de la economía. Digamos, entonces, claro, si ellos tienen ese programa, obviamente que el acuerdo alcanzado por el gobierno argentino con el fondo no les gusta, porque creen que es insuficiente en términos de los objetivos económicos y sociales que se han fijado. Entonces, nosotros creemos que hay que equilibrar las cuentas públicas. Carlos Heller suele decir, no somos hinchas del déficit fiscal, nosotros somos enemigos del ajuste, y entendemos además que cuando la economía tiende a normalizarse, bueno, vos lo sabés perfectamente porque sos economista, digamos, ahí conviene, digamos, normalizar la macroeconomía, ¿no es cierto? Mañana van a estar los votos y esto se va a aprobar. Ahora, usted sabe que los ojos van a estar puestos en el bloque que usted integra, a ver cómo votan, quién se abstiene, quién no, quién vota a favor, qué hace Máximo Kirchner y los dirigentes de la Cámara. ¿Cuántos votos tienen seguro? No, yo no me ocupo de eso, eso ocupa el presidente del bloque. Bueno, pero volviendo a lo que le decía, la imagen va a ser importante que den ustedes. Sí. ¿Y qué espera? No, yo espero que la mayor cantidad, en realidad, sigo esperando, y voy a esperar hasta el último minuto, que el bloque vote unido. Somos el bloque oficialista. Además, creo que el acuerdo alcanzado con el fondo, dentro de las condiciones que implica un acuerdo con el fondo, es un acuerdo sumamente razonable, en sintonía con nuestro programa de gobierno. No es que estamos proponiendo un ajuste, un tarifazo, flexibilizando las relaciones laborales, no está sucediendo esto. Por eso el macrismo no lo quiere acompañar. Entonces, espero hasta el último minuto que los compañeros y las compañeras que hasta ahora manifestaron disidencias acompañen. Y si no acompañan... ¿Es una traición, Alberto? Porque, a ver, forman parte del bloque y una figura como Máximo Kirchner, que es importante, vota en contra o se abstiene. Es como que Alberto queda un poco colgado del pincel. Mira, la palabra traición es una palabra muy pesada. Sí. Yo no creo que haya que tirarla así nomás. Vos sabés cuál es mi posición, la gente creo que la sabe, yo voy a acompañar al acuerdo. Los compañeros y las compañeras que tengan una posición distinta, que expliquen ellos frente a la opinión pública y a la sociedad cuál es su argumentación. La mía es esta. O sea, yo creo que en este contexto un default para la Argentina es una catástrofe social. Eso duplica la tasa de pobreza. Bueno, creo que se sabe, creo que hay conciencia. Básicamente porque no hay reservas en el Banco Central. No hay reservas en el Banco Central y además hemos tenido gastos extraordinarios por la pandemia que obligaron a la Argentina a emitir en 2 años 11 puntos del producto para financiar el paquete COVID, que fue un programa de salvataje de la industria nacional inédito. Entonces, en este contexto, me parece que la alternativa es esta que hemos logrado construir. Ya volvemos con usted porque acaba de llegar del Congreso. Firmó, ¿no? Santilli. Firmó ¿Ya está? el dictamen. Apareció Heller, ya firmaron todos. Ya firmamos. Bien. ¿Y mañana qué va a pasar? Bueno, mañana iremos a una sesión con una oposición responsable que le da la herramienta del financiamiento a la Argentina, a los argentinos, al gobierno, que no va a votar este programa, pero no va a votar este programa porque este programa no resuelve los problemas estructurales de la Argentina. El problema de la inflación, de la falta de trabajo, los problemas de la pobreza, los problemas de cómo se exporta más y se genera más producción para los argentinos. Entonces, por eso no vamos a votar el programa, pero sí vamos a votar el financiamiento, algo que en lo que la coalición cívica fue, digamos, si se me permite, pionero, entrando un proyecto al principio para encontrar una diagonal y una oposición que trabaja unida, porque esto es lo más importante. Hoy para la oposición unida, quiero ser respetuoso del diferente bloque, Juntos por el Cambio, termina acompañando o votando unidos algo que se esperaba de la oposición o de este espacio de la oposición. ¿Lo convencieron a Macri? Él dio su posición y la posición es, así como hoy se está tomando un nuevo endeudamiento para pagar la deuda anterior, como le tocó en su gobierno tomar financiamiento para pagar la deuda que venía arrastrando la Argentina. Lo que la Argentina tiene que tratar de hacer, hoy se hablaban en las comisiones, 21 acuerdos con el Fondo Monetario, lo que la Argentina tiene que hacer es producir más, exportar más, generar más divisas para no tener que tener más
endeudamiento, porque si no, el déficit te trae endeudamiento y todos ya sabemos, la discusión del tipo de cambio, déficit, financiamiento, inflación, todo lo que vivimos todos los días. Eso es lo que está haciendo la oposición en este trabajo. Pero le tiene, digamos, porque bueno, hay duda de si se va a cumplir todo lo del acuerdo con el fondo. A ver, la única duda es cómo va a votar el oficialismo. Nosotros hemos firmado un Para dictamen, usted, ¿no? digamos, si vota dividido o hay un grupo que se abstiene, el grupo de más. Yo tengo contabilizado 38 votos que estarían en la posición de Máximo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Incluso hay 6, creo que hay 8 gremialistas, solo 2 van a votar a favor y 6 en contra. Juntos por el Cambio vota todo en bloque a favor de esto, ¿ya eso está decidido? Sí. El trabajo que se ha hecho con nuestros presidentes de bloques, la verdad que es extraordinario, porque vuelvo a insistir, se cumplió los lineamientos que nosotros establecimos en la Mesa Nacional. Y ese fue el trabajo que llevaron adelante en la Cámara de Diputados. Y después, volver a decir esto, el programa corresponde al Poder Ejecutivo, corresponde cumplir las metas que ha establecido con el Fondo Monetario el ministro Guzmán, y que al Congreso lo que le corresponde es autorizar este nuevo endeudamiento, porque hay que aclarar, digamos, es un nuevo endeudamiento que la Argentina requiere al Fondo Monetario Internacional, que una parte es por el stand-by contraído en el 18, pero que también hay una diferencia de miles de dólares, de más de 5.000 millones de dólares, que el gobierno necesita y que le ha solicitado al fondo. Entonces, me parece que están claras las posiciones, que mañana vamos a ver realmente quiénes están del lado del default y del cuanto peor en la Argentina, y quiénes actuamos de una manera responsable en estos momentos tan complejos de la Argentina. Seguro. Ahora, Santilli, digamos, si el tema de Máximo, porque, digamos, estamos hablando de Máximo que ha manifestado, ha escrito una carta ahí los primeros días de febrero o el último día de enero. ¿Cómo queda el gobierno con una fractura de este tipo? Eso hay que preguntar al oficialismo. Lo que yo digo es, lo que el kirchnerismo no puede hacer es jugar a la ruleta rusa con los argentinos. Eso es lo que no puede hacer el kirchnerismo. Entonces, será la responsabilidad del oficialismo ver cómo vota mañana. Lo que la oposición va a hacer, vuelvo a aclarar, Juntos por el Cambio, una oposición importante en el Congreso, es poner los votos para darle la posibilidad de tener financiamiento para pagar la deuda, no para sostener un programa que no resuelve los problemas estructurales de la Argentina. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya le vamos a preguntar un ratito a Javier Milei también, está, ¿no? bueno, Que está su acá. oposición, está Miriam Bregman. Miriam, usted dice que se viene tarifazo. El gobierno dice no, pero es un ajuste por debajo del aumento salarial. No, eso es lo que dice el acuerdo que firmó el gobierno, pero con relación a lo que decía Santilli, dicen una oposición responsable. Yo sería más precisa, corresponsable o copartícipe de estar llevando al país a un acuerdo donde el Fondo Monetario va a monitorear toda la economía argentina y donde el ajuste, un decrecimiento como se prevé en el acuerdo, está explícito, no es un invento o una interpretación, está explícito. Después lo que se ve es que las dos grandes coaliciones políticas están detonadas por dentro. ¿Qué opina Macri? La pregunta que le hacían recién, pregúntenle a Milei, que es el que le hace de vocero, es su empleado y hace de quien expresa el ala dura del PRO, así que ahí van a saber qué es ¿Pero lo por que qué piensa dice Macri. que hay un acuerdo para usted? No, entre no, Milei si hay y un Macri? acuerdo no, digo que es el que expresa, yo tanto no me consta, lo que es evidente es que es el que expresa el ala dura del PRO, es Milei, que no fue estos días a la comisión, ¿no? Porque está bien que done el sueldo porque no va. Entonces es un gran acierto donar el sueldo. Y después, la coalición de gobierno me parece que lo que no pueden explicar es por qué, si el acuerdo es tan bueno, si el acuerdo evita tantos males y no los trae, no logran convencer ni a los propios. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Por qué si es tan bueno, Guzmán fue, habló horas y horas, llevó todo el gabinete, si es tan bueno, por qué no pueden convencer a los propios? Y ahí quiero hacer un detalle, porque este acuerdo tampoco cayó ahora. Lo vienen construyendo desde el momento que asumió Alberto Fernández. Lo primero que hizo, incluso antes de la pandemia, fue ajustar a los jubilados 160.000 millones de pesos
para congraciarse con el fondo. Fue votar un presupuesto de ajuste en 2020 para congraciarse con el fondo. Y ahí estuvieron de acuerdo todas las salas del Frente de Todos, ¿eh? Todas las salas del Frente de Todos acompañaron a Alberto Fernández en el camino que eligió, que es un camino de acordar con el fondo. Ahora están tan resignados, agachan tanto la cabeza que te dicen no hay salida, es lo único que nos queda. Pero Bueno, nosotros mañana no vamos se va a a dar aceptar eso. posiblemente que Máximo vote como ustedes. No, no sé qué van a votar, eso lo tienen que explicar ellos. Nosotros lo que vamos a votar es... Le agrego más, y Milei posiblemente vote No, pero lo que pasa es que contra. hay dos botones, entonces no es un problema de dónde pones el dedo. El problema es qué posición explica. Lo que representa la ultraderecha es que quieren un camino de ajuste, quieren que los ricos nuevamente vuelvan a sacar una gran tajada de la crisis de la Argentina. Exactamente lo opuesto que planteamos nosotros. Por eso te decía, lo nuestro es parte de un programa más general. Decía recién Santoro, bueno, pero los bancos, insisto, están tan resignados que no se pueden imaginar otra alternativa, no se pueden imaginar que hay que cuestionar que los bancos organicen la fuga, que hay que cuestionar que un sistema privado Pero, de bancos se quede con los ahorros de la gente. Le voy a hacer una pregunta que seguramente... lo que pasa es que armamos este formato, ¿no? Para así escuchamos a todos. Es decir, pero ¿en qué país del mundo existe lo que plantea Miriam Bregman? Muy buena pregunta. Yo le voy a preguntar a todos los presentes que me digan en qué país del mundo salieron adelante con un acuerdo con el fondo. ¿Me cuentan? Díganme uno. ¿Grecia? ¿Ecuador? Cuéntenme uno que esté mejor después de haber firmado un acuerdo con el fondo. Alfonsín, ¿le fue mejor cuando firmó el acuerdo con el fondo? Primero coqueteó con el club de deudores, termina cediendo, hacen un acuerdo, el fondo nuevamente impone negociar por separado Brasil, México, Argentina. ¿Le fue bien a Alfonsín? ¿Le fue bien a De la Rúa? ¿Se acuerdan cuando dijo qué bueno es dar buenas noticias? ¿Fue una buena noticia? El blindaje. Bueno, entonces lo que nos Bien, tienen que explicar es por qué los acuerdos con el Gracias, fondo van a tener un Miriam. resultado distinto. Gracias por venir esta noche. Gracias. ¿no? Santoro, ¿qué es lo que le espera a la Argentina después de esto? ¿Qué les espera a los argentinos en su vida diaria? ¿Ajuste, aumento de tarifa, una mejor vida? Una cosa antes. Yo creo que uno de los problemas de este debate es que hay dos como sí que están omnipresentes. El primero es, hacemos como si no hubiese pandemia. ¿Mm? Y el segundo es, hacemos como si al Fondo Monetario Internacional a la Argentina lo hubiese traído Alberto Fernández. Y la verdad es que yo coincido con parte del diagnóstico de Miriam. Es una tragedia que esté el fondo en la Argentina, porque cuando el fondo está, te audita las cuentas, te pone límites, te restringe. Ahora, el problema es que ya hay un acuerdo stand-by que estamos reemplazando por un acuerdo de facilidades extendidas. La alternativa es patear el tablero de las relaciones maduras en el mundo. Y ustedes saben perfectamente que las consecuencias para un país pobre y periférico como el nuestro pueden ser catastróficas. Entonces, efectivamente, en el mundo real, en condiciones concretas, hay un punto en la vida donde tenés que tomar una decisión. O acompañás un acuerdo de esta naturaleza o te desentendés y dejás que sea el default el que ordene la economía. Y cuando es el default el que ordena la economía, ya sabemos quiénes son los que la padecen. ¿Y qué va a pasar entonces? Sí, la pregunta, ¿qué va a pasar con el plan económico de Guzmán? ¿Qué va a pasar con la vida diaria de todos nosotros? ¿Tarifas? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué es lo que se viene después de esto? Mirá, en el último año logramos que la economía crezca por encima del 10%. Se han recuperado los salarios y los ingresos de casi 500.000 argentinos, recuperando incluso parte de lo que se perdió en la prepandemia. Lo que nosotros esperamos es que con 4 años de gracia, que son por los cuales la Argentina no va a tener que utilizar el excedente del saldo comercial para pagar intereses, podamos destinar esos dólares necesarios básicamente a la lucha contra la inflación, porque la primera política antiinflacionaria es la recomposición de reservas, y en segundo lugar, al crecimiento económico. Sin dólares no podés pulsear para mantener a raya el tipo de cambio, no podés controlar la inflación, y sin dólares no podés producir ni exportar, porque lamentablemente la matriz productiva argentina te reclama que para poder producir y para poder exportar necesites importar previamente bienes de capital e insumos. Entonces, esta es la clave de la idea que nosotros tenemos, un modelo de acumulación económica productivo, desarrollista, que además trabaje por la redistribución del ingreso. Leandro, ¿se sabe qué piensa Cristina del acuerdo? ¿Ese silencio es a favor o es en contra? Mirá, a ver, es difícil para nosotros hablar en nombre de otras personas. Vos fíjate que a todos les hiciste la misma pregunta y somos todos de espacio político distinto y todos te respondemos lo mismo. Yo hace 4 meses que no hablo con ella, así que no sé qué está pensando sobre este tema. Y es muy incómodo para mí ponerme a opinar acerca de lo que piensa Máximo o lo que piensa Cristina, siendo que no sé lo que piensa. Pero es un hecho político. Dejémoslo a Cristina porque todavía no se sabe. Lo de Máximo es un hecho político, van a tener que enfrentar. O sea, ¿cómo va a seguir el bloque a partir de mañana? Esto es así. Mira, nobleza obliga, yo me junté con Máximo antes de salir a los medios de comunicación y le dije lo que pensaba.
Yo creo que es un error. Creo que es un buen compañero, creo que es una persona muy importante en nuestra organización. Tengo una mirada positiva de él, pero creo que comete un error, y un error grave. Yo quiero seguir haciendo política con Máximo y con todos los compañeros que van a acompañar seguramente la posición de él, porque además entiendo que lo primero es la patria, pero para nosotros lo segundo es la unidad del Frente de Todos. Es muy importante garantizar la unidad. Y yo estoy muy preocupado. Perón decía, primero la patria, después el movimiento y después tercero la los hombres. persona. ¿no? ¿Cómo lo tomó lo que usted le dijo, Máximo? No, bien, es un tipo maduro, o sea, es un gran militante y pudimos discutir argumentos. Tuvimos una conversación muy franca y muy dura y yo le dije lo que él pensaba. Y él me Dicen dio que sus Alberto argumentos. está caliente con Máximo. Tampoco voy a hablar por lo que piensa Alberto, eso se lo preguntan ustedes. Yo te puedo decir lo que me pasó a mí. A mí no me gusta esto que está pasando, sé que es una situación incómoda, preferiría que estemos todos juntos, que lo hubiésemos podido discutir antes. Se lo dije al compañero, lo respeto, le tengo aprecio, estoy muy agradecido. A mí Máximo me ayudó muchísimo, tuvo mucho que ver con el rol que yo ocupé en la legislatura porteña. Pero la verdad que esto yo no comparto, y la verdad hay una parte de los argumentos de la oposición que lamentablemente son ciertos. Entonces, no me pongo colorado por decirlo porque, digamos, uno en política, su principal capital es la credibilidad. A mí me gustaría que la Argentina tenga un gran acuerdo nacional para resolver algunos temas. Yo sé que hay temas en los cuales no nos vamos a poner de acuerdo, pero algunos temas son imprescindibles, ¿viste? Resolver un modelo de acumulación económica es algo que la Argentina necesita resolver de una vez y para siempre. Si vamos a ser un país agroexportador, si vamos a ser un país que contribuya a la timba financiera, si vamos a ser un país, digamos, que integra al campo, a la industria y a los servicios en un proyecto estratégico de crecimiento. Y lo mismo con la seguridad social. Tenemos que garantizar un piso mínimo de dignidad que no cambie si cambian los gobiernos. Si yo creo en la unidad nacional para definir estos temas, ¿cómo no voy a creer en la unidad de mi espacio? Así que, lamentablemente, voy a seguir, hoy la unidad del espacio, obviamente, está lesionada, yo voy a seguir trabajando hasta el último día para evitar que esto se dé, y si efectivamente terminamos votando separado, al día siguiente voy a trabajar para recomponer. Gracias Leandro por estar acá. Bueno, y juntos ahí, bueno, una negociación que ahí Lustó decía del sábado, pero que por lo menos dio una salida, ¿no? Porque si no la otra era un fracaso del gobierno mañana. Sí, yo, por eso les decía al principio, ¿no? Yo resalto la unidad que hemos podido construir en este tema dentro de Juntos por el Cambio. Y es una unidad que venimos sosteniendo, es verdad, a veces puede haber con algunas dificultades, con mayores discusiones, pero que creo que la decisión que hoy tomamos y llevaron adelante cada uno de nuestros presidentes de bloque, Marcelo, tiene que ver también con el mandato que nos dio la sociedad en la última elección general del año pasado. Y me parece que eso se refleja en esta posición, donde cada uno de los partidos, cada uno de los liderazgos que forman Juntos por el Cambio, pudo plantear su posición, pero que hubo un denominador mayor que unió a cada uno de estos partidos, que es la importancia de la unidad, que es la importancia de que la Argentina no entre en default y que a su vez no sigamos, y esto es responsabilidad del Frente de Todos, inventando enemigos externos con respecto a la situación que atravesamos en la Argentina, que tiene que ver que de una buena vez por todas nos pongamos a trabajar seriamente en los problemas que más hoy angustian a los argentinos. Bueno, el tema de la inflación. Inflación, educación, lucha contra el narcotráfico, inseguridad. Bueno, Pero, eso es lo que tenemos que discutir. Sí, digo. Pero Marcelo, sigo para redondear, porque el que está mirando dice, ¿qué pasa después de que se vote el acuerdo? Nada. Argentina no entró en default. No es que mañana hay más trabajo, hay más producción. Hoy hay los más unió el espanto, exportación. digamos, del default. Digo, lo que es, bueno, es que la Argentina no entra en default, porque entrar en default sí es 20% más de pobreza, es caída de 14, 14% del Producto Bruto Interno. Eso es que no se pueda exportar, que no se pueda comerciar, que no se pueda, digamos, importar energía en un país que este gobierno destruyó el camino hacia la matriz, hacia al autoabastecimiento, camino hacia la matriz energética. Digo, tiene que importar gas cuando lo tiene en Vaca Muerta. Digo, y hacia ese camino se iba. Entonces, no es que va a cambiar. Lo que se va a evitar es que la Argentina entre en default con todos esos problemas. Ahora,
El gobierno tiene que ponerse adelante y poner un plan económico arriba de la mesa, no improvisar, no pasar 26 meses para llegar a esto, porque yo me pongo al ¿No hay revés. plan económico para usted? No, no hay plan económico. Ahora, Yo, digo, yo lo pongo al revés. Si hace 26 meses, Sí. Marcelo, hubieran hecho lo que plantean. Digo, no hubieran puesto el cupo al trigo, no hubieran puesto el cepo a la carne, no hubieran hecho ese tipo de cosas y Argentina pudiera producir más, tal vez no tendrías que tomar otro refinanciamiento de la deuda y tal vez podrías tener más acceso a los mercados y no tener que ir a hablar al Fondo Monetario. Ahora, ¿por qué llegás a esta situación? Y llegás porque no hay plan económico, porque no hay idea, porque hay improvisación, porque pasan este tipo de cosas. Entonces, lo que ha hecho Juntos por el Cambio es autorizar el financiamiento, no el programa, porque el programa nos parece malo, nos parece que está mal, que no contribuye a nada a todos los problemas. Pareciera, digamos, si uno analiza así el programa, por lo pronto es inflacionario, ¿no? Porque van a aumentar la tarifa, va a aumentar la tasa de interés, va a indexar el tipo de cambio y bueno, Y entonces, por eso mismo. vamos a estar peor. Diego, le quería preguntar antes de liberarlo, este incidente que pasó ahí en San Nicolás, entre Bernie, Kicillof. El intendente, El intendente. la pelea por los patrulleros, la pelea del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. Pero ahí te muestra el gobernador que no toma una decisión política de enfrentar los problemas de la inseguridad. Y empiezan a discutir con un Ahí estamos intendente viendo, ¿no? que le pone el cuerpo todos los días, cualesquiera fuera, y a maltratar a un intendente. Pero no se trata de hacer eso. Se trata de, en vez de discutir, obviamente la necesidad de tener patrulleros, la necesidad de tener equipamiento, es cómo enfrentamos la delincuencia que avanza todos los días. 1 de cada 3 hogares de la provincia de Buenos Aires sufrió delito en los últimos 12 meses. 1 de cada 3. ¿Cómo se vive de esa manera? No, es como- Recorran es la como que, provincia. los ladrones ganaron la calle, ¿no? Pues bueno, lo vimos Lo cuando... vemos todos los días en el conurbano. Lo vimos cuando tuvimos la cuarentena y liberaron a los delincuentes, ¿no? O sea, lo vimos cuando tuvimos que... los ciudadanos nos quedamos encerrados y liberaron a los delincuentes por COVID. Entonces, digo, ahí hay una decisión política que es no enfrentar la delincuencia, no enfrentar a los delincuentes, defender a los ciudadanos y a las víctimas y enfrentar a los delincuentes y meterlos presos, que es lo que hay que hacer. Bien, gracias. No, gracias a Como, ustedes. mañana a las 14, ¿no? Empieza la... Así es. 14. Están los votos y que mañana, digamos, va a haber una discusión política. Pero Por se va a aprobar. supuesto, Vamos a ver cómo empieza y cómo va a termina. haber discusión y Juntos por el Cambio va a plantear claramente su posición y lo que venimos sosteniendo en la Comisión de Presupuesto y Finanzas, pero ojalá, digamos, y creo que va a ser una ley que va a ser acompañada por más de 200 diputados. Bien, gracias. Bueno, alguien que no lo va a acompañar, calculo que es Milei, ¿no? ¿Cómo va a votar mañana? Yo voy a votar en contra.